Hola, mi nombre es Malca Iridia Juárez Maya, soy estudiante de la licenciatura de Pedagogía en la Universidad Pedagógica UPN 151 Unidad Toluca. Y bueno, el día de hoy en este video voy a explicar y dar un contexto general de lo que fue mi curso de Educación y Sociedad en América Latina. Este curso, considero yo, fue muy importante para mi formación, ya que me ayudó a analizar lo que fue historia, contexto político, contexto social, económico, cultural, entre otros, de América Latina. ¿Esto para qué? Para darnos una idea de cómo influye en ámbitos educativos. Y bueno, es importante analizarlo, es importante comprenderlo, y por eso es que a lo largo de este video desarrollaré cada tema, cada actividad y pues sobre todo algunas de las ideas que logramos obtener como grupo. Espero que te pueda gustar mi video y gracias. Como primera actividad del curso, nuestro docente nos pidió que hiciéramos un mapa mental sobre lo que para nosotros era el tema sociedad. Lo primero que yo hice fue colocar en el centro una imagen de un conjunto de personas, porque para mí eso es la sociedad, un conjunto de personas, en donde alrededor puse diferentes subtemas. El primero era grupos sociales. ¿Por qué? Porque considero que una sociedad está conformada principalmente por grupos sociales, que estos a la vez comparten, y fui poniendo en flechitas cada idea de lo que considero que comparte un grupo social. En estos puse que comparten cultura, comparten educación, comparten formas políticas y sobre todo comparten formas económicas. Más adelante, esto fue solamente como un contexto general de lo que era sociedad para mí. Más adelante, a lo largo del curso, fuimos desarrollando y fuimos haciendo un propio concepto de lo que era sociedad para nosotros. Bueno, como segunda actividad, nuestro docente nos proporcionó un cuadro de doble entrada, en el cual íbamos a investigar 4 conceptos de educación y 4 conceptos de lo que es sociedad. A partir de estos, nosotros íbamos a crear nuestro propio concepto de educación y de sociedad. Entonces, yo llegué a la conclusión, a partir de mis 4 conceptos buscados en diferentes fuentes de educación, que la educación es un proceso que nos sirve para mejorar como sociedad y como participantes de esta, para que a partir de esto podamos lograr una vida plena y mejorar en todos los aspectos. Y de igual manera, a partir de los 4 conceptos que investigué sobre lo que era sociedad, logré llegar a la conclusión de que la sociedad es una agrupación de personas que comparten intereses, que comparten normas sociales, tradiciones, entre otros. Sucesivamente analizamos el tema de las teorías del poblamiento de América. Este tema lo realizamos, lo analizamos en diferentes actividades. Primeramente realizamos una lectura, después realizamos un cuadro comparativo para después divagarlo en clase y como para finalizar realizamos una infografía que expondré más adelante. A partir del análisis de todas estas actividades, hemos llegado y llegamos a la conclusión de que se han formado diferentes teorías para intentar explicar cómo es que llegaron los nativos americanos, ya estaban aquí, de dónde salieron, quién los trajo, etcétera. Entonces, analizamos 4 principales teorías que son las más apoyadas, principalmente la teoría de Beringia, seguimos con la teoría autóctona, después la teoría de la migración por Melanesia y Polinesia, y finalmente la teoría de la migración australiana. Todas estas teorías tienen diferentes ideas. La teoría de Beringia principalmente dice que los nativos americanos provinieron de Asia, entre Siberia y Alaska. Esto es, a partir de la formación de los glaciares de la era de hielo, hace unos 10.000 años, los nativos asiáticos comenzaron a cruzar el estrecho de Bering, persiguiendo ya sea animales de caza, porque pues obviamente necesitaban sobrevivir. Entonces, esta teoría se apoya más que nada porque pues se dice que fueron creando diferentes asentamientos en donde después se fueron extendiendo por todo el territorio americano. Se apoya principalmente porque se dice que algunos nativos americanos tienen algunos rasgos asiáticos. Y pues en el salón de clases hicimos la comparación de que esta teoría tiene mucha similitud a lo que era la era de hielo, la película de la era de hielo, en donde, pues sí, muchos la hemos visto y sabemos que principalmente los humanos iban en busca de cazar animales. Y pues, bueno, esta sería la conclusión de la teoría de Beringia.
Sucesivamente analizamos la teoría autóctona. Esta teoría fue planteada por el argentino paleontólogo Florentino Amegino, el cual dice que los nativos americanos no vinieron de otro lado, ya estaban aquí, estaban asentados en América. Y sustenta su idea con un análisis de cráneos que datan de más antigüedad de las otras teorías. Pero, ¿qué pasa? Después de un tiempo, esta teoría se desmintió, ya que se dice que los cráneos no tenían la antigüedad que Florentino sostenía. Entonces, podríamos decir que esta teoría fue eliminada, pero sin embargo, se sigue estudiando porque podría llegar a tener mucho sentido para nosotros. Sucesivamente, la tercera teoría fue la teoría de la migración por Melanesia y Polinesia. Esta teoría dice que los nativos americanos llegaron a partir de las islas de Oceanía. Entonces estos llegaron a partir de canoas y llegaron a lo que era Perú. Y llegaron y se asentaron ahí. Y comenzaron a hacer asentamientos en donde después comenzaron a expandirse por todo el territorio americano. Esta teoría principalmente se sustenta porque se dice que más bien todo el continente americano comparte muchos rasgos faciales, muchos rasgos culturales. Incluso en una lectura que logramos analizar, venía que compartimos costumbres, compartimos rituales, compartimos algunos armamentos culturales, como era el uso de hamacas, el uso de tambores, el uso de puentes colgantes, entre muchos otros aspectos. Entonces, esta teoría también podríamos darle pues un plus, podríamos decir que es verdadera. La cuarta y última teoría que analizamos era la teoría de la migración australiana. En esta teoría es muy similar a la teoría de Beringia, porque se dice que a partir de la era de hielo se juntaron los glaciares, entonces había una unión por el norte y una unión por el sur. Esta teoría dice que así como se formó el estrecho de Bering, también se formó una unidad entre continente australiano y América del Sur. Entonces comenzaron a llegar nativos de Australia al sur de América, a partir igual de la formación de los glaciares, persiguiendo animales de caza. Entonces lograron hacer asentamientos en donde después se fueron expandiendo por todo el continente americano, llegando incluso a zonas muy cálidas como era Brasil. A partir de estas teorías, del análisis de estas teorías, cada quien puede formar su propia idea de cómo fue que se pobló América. Sin embargo, pues estas teorías nos sirven como el sustento para saber analizar, para saber cuestionarnos, para decir, entonces, ¿cómo llegaron los nativos o ya estaban aquí? Hasta ahorita hemos analizado lo que fue la introducción a nuestro curso. Como último tema de la introducción de nuestro curso, analizamos lo que eran las líneas del tiempo, pudiendo llegar a la conclusión de que una línea del tiempo es una representación gráfica de acontecimientos y procesos, y esta nos ayuda a entenderlos, a entender cómo fue el proceso de la humanidad. Tiene diferentes características. Una de ellas es que presenta imágenes, presenta un breve texto, el cual es como un contexto general de lo que está pasando, y muy muy importante, presenta las fechas. Estas fechas pueden dar desde eras, desde décadas, siglos, años, etc. Entonces, pues es importante saber lo que es una línea del tiempo y es importante comprenderlas. Como ejemplo, para entender el contexto de nuestra materia, nuestro docente nos proporciona igualmente un gráfico que se muestra en pantalla. Este gráfico tiene las edades de la historia. Principalmente al inicio tenemos lo que es la prehistoria, la cual va desde el inicio de la humanidad hasta la invención de la escritura. Después tenemos la Edad Antigua, que va desde la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Después tenemos la Edad Media, que va desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. Aquí es donde nos podemos detener un poco. ¿Por qué? Porque pues, nuestra materia es América Latina. Entonces, el descubrimiento de América es un tema que se va a analizar en diferentes temas seguidos. Después tenemos la Edad Moderna, que va desde el descubrimiento de América hasta la caída hasta la Revolución Francesa. Y por último tenemos la Edad Contemporánea, que va desde la Revolución Francesa hasta la actualidad.
Estas dos últimas ya van más en un contexto político, social, pero de igual manera las vamos a analizar, bueno, de igual manera se analizan y nos sirven para tener un contexto de lo que fue la historia de la humanidad. Bueno, para continuar, nuestro curso fue dividido en temas. Cada tema se le asignó a un equipo, es decir, el grupo se dividió en equipos de 5 a 6 integrantes y a cada equipo se le asignó un tema. Cada tema era relacionado a la asignatura y lo fuimos desarrollando consecutivamente. Entonces, nuestra exposición se basaba en realizar primero una planeación, la cual debería de ser integrada a nuestro docente. En esta debemos de exponer qué actividad le corresponde a cada integrante del equipo. Iniciábamos nuestra exposición ante grupo con una actividad inicial, después seguíamos con una explicación en general del tema y finalizábamos con una actividad de cierre. Cada tema fue expuesto por mis compañeros de una manera muy creativa y sobre todo cada quien tenía diferentes ideas, lo que nos hizo darnos cuenta de que todos podemos explicar un tema de diferente manera y podemos comprenderlo mejor. El primer tema que analizamos, o el primer tema que expusieron mis compañeros, fueron los periodos de la población en América, en donde destaca primero el paleoindio, el arcaico, el formativo, el clásico y el posclásico, cada uno con diferentes características. Para comenzar, en el periodo paleoindio es cuando apenas empezaban a surgir, empezaba a poblarse América, es decir, habían muchos nómadas. Todos los grupos eran nómadas, estaban de un lado a otro en busca de caza. Es aquí en donde se dice que las herramientas de caza eran principalmente las herramientas a base de piedra. Todo lo que se sabe de esa época es gracias a las pinturas rupestres, es decir, no había una comunicación, no tenían un lenguaje, pero todo lo pintaban en cuevas y cavernas. Entonces, es lo único que podemos saber de esta época. Después tenemos la época arcaica, el periodo arcaico, en donde surge la domesticación. ¿La domesticación de qué? La domesticación de alimentos y de animales. Es decir, surge la agricultura como una base del asentamiento. Además, surge también la cerámica. Después tenemos el periodo formativo, en donde surgen las primeras civilizaciones. Se comienza a ver un sistema económico, el cual era el trueque, es decir, intercambiaban unas cosas por otras, ya sea animales, por agricultura, entre otros. Y comienza a surgir una forma de organización social, pues un poco más organizada. Comienzan a ver los centros ceremoniales, es decir, ya cada grupo tenía diferentes creencias. Después tenemos, casi al finalizar, tenemos el periodo clásico, en el cual se destaca que ya hubo demasiado desarrollo social, ya habían inventos, ya habían civilizaciones como la maya y la mexica, en donde destaca principalmente aportaciones actuales en el ámbito de matemáticas y astronomía. Y de igual manera se comienzan a crear diferentes pirámides, de las cuales todavía existen y hay demasiada historia y antigüedad. Una de estas es la pirámide de Chichén Itzá. Tal vez el conocer de estas nos permite saber un poco de cómo fue el periodo, cómo fue la historia de América. Por último tenemos el periodo del posclásico, en el cual se destaca que ya había una lucha constante de poderes, es decir, había una lucha interna. Ya todos los asentamientos internos ya estaban luchando por obtener más poder. Es aquí en donde destaca mucho Tenochtitlan, los aztecas, entre todas las civilizaciones que ya habitaban en Mesoamérica. Este último periodo dura hasta 1521, cuando comienza la intervención de España a América. Es aquí en donde se podría decir que terminan los periodos del poblamiento de América y empiezan a surgir otros movimientos. Continuando con nuestras exposiciones, se expuso el tema de ubicación geográfica de América Latina y modelos de desarrollo, en donde analizamos los modelos de desarrollo y un poco de lo que es América Latina. Podemos concluir que América Latina está ubicado desde el norte de México hasta el sur de Chile y Argentina. Después podemos saber que compartimos la característica del lenguaje, en donde nuestro lenguaje va derivado del latín, los cuales son las primeras lenguas español, portugués y un poco el francés. Ya que sabemos esto, vamos con los modelos de desarrollo.
Los principales modelos de desarrollo expuestos por mis compañeros en clases fue el modelo primario exportador, el modelo de industrialización y el modelo neoliberal. Y también el modelo post-neoliberal o postliberal. Definimos el modelo primario exportador como la explotación de los países menos desarrollados, es decir, la explotación de América Latina. ¿Por quiénes? Por países extranjeros. Estos explotaban principalmente materias primas y recursos naturales para que fueran elaborados y procesados en su país de origen, explotando así, en el país explotador, explotando así solamente a América Latina, exportando todos los recursos naturales y favoreciendo a países con mayor nivel social y económico. Surge en 1870. Como segundo modelo tenemos el modelo de industrialización. Este modelo es la creación de productos de industria o industrializados, es decir, se comienza a crear mano de obra para favorecer a países que estaban más industrializados. En México y en América Latina surge mucho lo que fue la explotación de obreros. Este modelo mundialmente y también en América Latina tiene más auge de 1930 a 1960, principalmente porque sabemos que este periodo fue un periodo de guerra mundial, entonces hubo demasiado movimiento industrial para favorecer a estas guerras. Sus mayores características son que era la industria con el modelo fordista. El modelo fordista era un modelo económico que consistía en crear el modelo neoliberal. El modelo neoliberal consistía en promover el libre comercio y la privatización de los grupos políticos. Era aquí en donde había un poco más del sector privado, en donde solamente se favorecían los ricos o los que tenían industrias y el pueblo seguía hasta abajo. Surge en 1980, pero en México tiene mayor auge en 1982. Sus mayores características son que se decía muchísimo que si a la empresa le iba bien, al pueblo le iba bien. Pero para nada era así, porque todas las empresas privatizadas estaban riquísimas y el pueblo mexicano estaba pasando por una de las peores crisis. Bueno, eso en contexto mexicano, pero si se habla de contexto latinoamericano, estamos igual. Otra de las características es que surge mucho los gastos públicos. Es decir, había mayor apoyo, bueno, no había tanto apoyo al sector público, entonces hubo una gran disminución. Y por último, el modelo postliberal, el cual consistía como una crítica al neoliberalismo. Este modelo fue implementado en Latinoamérica del 2007 al 2012. Consistía en tener un enfoque más crítico y descolonizador para crear un supuesto sentido de pertenencia al pueblo latino. Y también decía que el Estado era contradictorio. Bueno, hubo una gran contradicción, ya que el Estado se contradecía mucho al decir que dejaba atrás el neoliberalismo, pero a la vez había un sistema neoliberal en el que solamente se favorecían las empresas y el pueblo no. Pero bueno, ese es un poco del contexto de los modelos de desarrollo que vimos en clase. Continuando con nuestras exposiciones, el tercer tema que abordamos fue la estructura de la modernidad colonialidad, en donde para poder explicar el tema primero se definió lo que era el colonialismo y se definió como el conjunto de acciones que se realizaban para poder ejercer poder sobre el pueblo de América Latina. Las primeras colonias o las principales colonias que lograron ejercer poder sobre América Latina fueron las colonias portuguesas, las españolas y entre otras, pero estas fueron las principales. También la colonia francesa, cada una ejerció poder en diferentes países de lo que hoy es América Latina. Tienen inicio en 1492 cuando Cristóbal Colón llega a América y finalizan en el siglo XIX con las diferentes independencias de los diferentes países de América Latina. Surge el concepto de modernidad, el cual es la modernidad es la búsqueda del supuesto progreso, pero para esto, como América Latina estaba dominado por el continente español, entonces los españoles intentaban crear una supuesta modernización a base de la homogenización de la sociedad, es decir, intentaban eliminar cualquier rasgo cultural que tenían los latinoamericanos
para implementar sus creencias. Hay diferentes características, diferentes procesos que se realizaron para lograr esto, pero sabemos que lo que mayor auge dejó en América Latina fue la religión católica, la explotación y por supuesto la aculturación. Algunos de los rasgos culturales de la colonialidad son la aculturación, en el cual es que tomaban rasgos nativos para transformarlos en su religión. Por ejemplo, y este ejemplo me gusta mucho porque lo he escuchado muchísimo, la mayoría de los que somos católicos sabemos de la existencia de la Virgen de Guadalupe, pero la creencia de esta fue posible gracias a que los españoles conocieron a la diosa Tonantzin. Entonces, como sabían que aquí se alababa mucho a la diosa Tonantzin y tenía muchas características similares con la Virgen María, entonces se comenzó a alabar a la Virgen María como reemplazándola por la diosa Tonantzin. Este es solo un ejemplo de lo que fue la aculturación. También teníamos la transculturación, el sincretismo y los conflictos identitarios. Los conflictos identitarios son muy importantes de analizar, ya que pues estos son cuando el pueblo latino no se siente latino y quiere sentirse extranjero cuando sabemos que no somos extranjeros. Es aquí en donde surge un poco el proceso de identidad nacional. Por ejemplo, yo como mexicana puedo decir que me caracterizo con los rasgos culturales porque soy mexicana, pero sin embargo hay diferentes grupos o diferentes personas que niegan sus raíces. Entonces esto podría ser o no un problema, pero sería cuestión personal. Cada quien lo interpretaría de diferente manera. Lo que sí nos deja este proceso es que los conflictos identitarios traen consigo grandes procesos de discriminación y desigualdad, principalmente discriminando o haciendo menos a las poblaciones que pertenecen a un grupo indígena minoritario. Otro de los temas que analizamos en clase y que de igual manera fue muy interesante fue el sistema mundial imperialista en América Latina. Este consistía en que países con mayor desarrollo, como lo era Alemania, Japón, Estados Unidos, intervinieran de manera directa con países latinoamericanos. Este principalmente era a base de explotación de que de sus recursos naturales, influía especialmente en diferentes ámbitos, pero principalmente en economía, política, educación y en el ámbito social. En cada uno de estos influía de diferente manera. Por ejemplo, en el ámbito económico influía de forma de que existía una gran sobreexplotación de la población latinoamericana, explotando sus recursos naturales para favorecerse económicamente. En el ámbito social, principalmente surge lo que fue una imposición de modelos culturales. Y de igual manera existe una gran lucha de recursos, provocando así conflictos económicos y políticos. En el ámbito de la educación influye porque se pretende controlar a las masas de quién, a las masas de latinos, limitándolos de su educación. ¿A quienes limitaban principalmente? A grupos indígenas y a grupos discriminados, es decir, a grupos, por ejemplo, en el caso de América Latina se discriminaba a afrodescendientes. ¿Por qué? Porque era una cultura de homogenización anterior desde la invasión de española. Y por último también en el sistema mundial imperialista implica en el aspecto político, porque América Latina había pasado por grandes momentos de luchas sociales, en donde había logrado su independencia política, creando así una jerarquía estructural. El tema de las políticas desarrollistas fue muy importante de analizar, incluso fue muy interesante analizarlo y conocerlas, ya que las políticas desarrollistas buscan la equidad ¿de quién? De la población. La primera política desarrollista que analizamos fue la política del desarrollo endógeno. Esta surge en el sur de España entre los años 70 y pues decía que no se debía de buscar independencia, no se debía de buscar dependencia extranjera, el país solo podía, pero el problema aquí era que si no había, pues si por alguna circunstancia no había apoyo, se podían agotar los recursos. La siguiente política es la política del desarrollo sostenible. Esta surge en los años 80 como un auge a mejorar los problemas ambientales, a corregir los problemas ambientales, porque en esta se plantea la Cumbre de la Tierra en el año de 1987, en donde comienzan a plantearse los diferentes objetivos para América Latina, en donde se planteaba el uso racional de los recursos naturales, la inclusión de las comunidades indígenas y
se comienzan a emplear diferentes asambleas en continente latinoamericano. Por ejemplo, la Asamblea de Costa Rica, la cual constaba de carbono neutral para el 2050. La siguiente política desarrollista era la política del desarrollo integral. Esta iba más dirigida hacia la equidad. ¿La equidad de qué? La equidad de la población, en donde todos debían de gozar de un seguro, de un trabajo, de educación, de recursos, de servicios, haciendo un enfoque más global para el progreso y el desarrollo. Del progreso y el desarrollo humano. Esta principalmente va a un objetivo más humano, es decir, no discriminación, paz, etc. Va dirigida y basada en las ODS o en la Agenda 2030. El último tema que analizamos en este parcial fue la prueba PISA. La prueba PISA consiste en evaluar el rendimiento académico de los estudiantes de 15 años en el área de lectura, matemáticas y ciencia. ¿Esto para qué? Para saber en qué nivel nos encontramos a comparación de otros países. Esta prueba está integrada por 70 países, de los cuales 14 son latinoamericanos. Evalúa el rendimiento académico de diferentes áreas, de las cuales México ha ocupado siempre los últimos lugares, al igual que los países latinoamericanos. Por ejemplo, en matemáticas se ocupó el lugar número 57 de 70. Y así en las diferentes áreas. Entonces, estas pruebas nos sirven para analizar qué se puede hacer, cómo podemos mejorar, qué estamos haciendo, qué se está haciendo por la educación en México y sobre todo qué hace el gobierno, qué hacen los maestros, qué hace el sistema educativo y qué hacen los alumnos. De igual manera, algo muy interesante es que el anterior gobierno prohibió hacer las pruebas PISA en México. ¿Por qué? Porque dice que es una forma de discriminar al pueblo mexicano, ya que se sabe que no tenemos las mismas condiciones o el mismo sistema educativo, social, político, económico de países más desarrollados. Pero entonces aquí es en donde nos podemos cuestionar, ¿podemos hacer algo o nos quedamos así? ¿Qué se puede hacer? Etcétera. Para finalizar este parcial, realizamos en Classroom 3 actividades. La primera fue un análisis a la lectura del país de Latinoamérica con mayor coeficiente intelectual, en el cual concluimos que es Uruguay, debido a sus diferentes políticas en el ámbito de educación. La segunda actividad que subimos fue una infografía del poblamiento de América, y la tercera actividad fue un artículo en el cual cada uno nos encargamos de investigar el tema que mayor resultara de nuestra importancia. Yo desarrollé un tema que es la discriminación racial como herencia colonial en América Latina. ¿Esto por qué? Porque me dio la tarea de investigar las diferentes formas de racismo que predominan en América Latina y el cómo estas tienen gran auge de la discriminación que había desde los poderes de la colonia y que siguen en la actualidad. A partir de este tema damos inicio a nuestro segundo parcial del curso. Este tema fue modelos educativos. El primer modelo que analizamos es el modelo tradicional. Este modelo es el más antiguo de todos los modelos educativos, en el que el maestro es el único que sabe y el alumno solamente es un ser pasivo que escucha y recibe información. El modelo conductista consiste en moldear la conducta de los participantes en la educación. Tiene inicios con el moldeamiento de los soldados en la Segunda Guerra Mundial, y sus principales influyentes serán Watson y Skinner. El tercer modelo es el modelo constructivista, en el que dice que el sujeto puede construir su aprendizaje, basándose en los análisis de Piaget y Watson. El siguiente modelo es el modelo proyectivo, en el que se basa en el aprendizaje basado en proyectos, basado también en los autores de John Dewey, el cual expone que a partir de una problemática, el sujeto o el alumno va a crear una solución y por lo tanto tendrá un aprendizaje más significativo. El otro modelo es el modelo STEM, el cual surge a partir de los años 90 en Estados Unidos para satisfacer la demanda tecnológica. El otro modelo y último modelo a analizar fue la Ruta 2030, en la cual pide transformar la educación para que los estudiantes tengan diferentes conocimientos y desarrollen habilidades necesarias para
las competencias en el mundo actual. La globalización no liberal en América Latina es la liberación de las empresas y el comercio hacia países extranjeros, de igual manera es la liberación de la economía. Tiene gran impacto en la cultura, en el medio ambiente, en la educación y en la economía. Como características dentro del impacto cultural tenemos la homogeneización cultural y de igual manera la mercantilización de la cultura. Por ejemplo, en Liverpool venden supuestas artesanías, en donde supuestamente venden artesanías mexicanas, las cuales no tienen ningún índice de cultura, pero sí se siguen vendiendo en el mercado, engañando a la población y perdiendo cultura y artesanos mexicanos. Otro impacto es en el medio ambiente, en donde hay demasiada explotación en los recursos naturales, provocando así que la contaminación en América Latina esté en mayor. Otro impacto es en la educación, en donde la educación busca ahora innovar en términos económicos. De igual manera que existe una homogenización de ideas culturales en donde la educación se basa solamente en un sistema político. Otra característica dentro del impacto de la educación es que ahora intervienen organizaciones en relación con economía, como el Banco Mundial o el Banco de México, los cuales solamente tienen intervención económica. Y por último, el impacto en la economía, el cual ya sea que puede ir en por mayor o en por menor, pero siempre hacia un índice de busca de la tecnología. Las políticas y modelos educativos de los organismos internacionales en México tienen muchísima influencia en lo que es la educación actual. Por ejemplo, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, creada en 1945, tiene influencia en un sentido más dirigido hacia la paz y hacia la humanidad, a diferencia de los diferentes bancos que tienen más influencia en el ámbito económico. Por ejemplo, el Banco Mundial, el BID, que es el Banco Interamericano del Desarrollo, y la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estas tres últimas tienen un propósito más económico e incluso dirigen diferentes becas que van dirigidas para la población mexicana y siguen siendo trabajando y siendo para el ámbito económico dentro de la educación en México. Para finalizar, todas estas organizaciones influyen en las políticas y en los modelos educativos, ya que van dirigidas y se dirigen solamente hacia la eficacia, la modernidad y la calidad de la educación. La desigualdad es la discriminación a la marginación hacia diferentes grupos. Se dice que tiene pues sus inicios a partir de la colonización de América Latina. Tiene diferentes causas. Una de ellas es la división étnica, la división cultural, la pobreza, la estructura de la población y la cultura del privilegio. Esta va desde el ámbito económico hasta el ámbito cultural, y sus consecuencias son la desigualdad económica, los problemas laborales, la fragmentación social y la educación y desigualdad de condiciones de vida, ya sea en el ámbito de salud, en el ámbito de la educación, etc. Una frase que mencionaron mis compañeros en esta exposición y que me gustó mucho es de que muchos muy ricos y muchos muy pobres. Es decir, en América Latina existe una gran división en donde muchos gozan de privilegios y muchos gozan de pobreza. Existen diferentes tipos de desigualdad, entre ellos destacan la desigualdad de ingresos, que es lo que mencionaba hace un momento, la desigualdad o la división de las personas, es decir, estamos divididos dependiendo nuestra etnia. La desigualdad de género, en donde destaca la división que gozan o el poder que gozan entre hombres y mujeres. La desigualdad étnica y racial y también la desigualdad por edad o por etapa. En esta nos señalaban, por ejemplo, la gran desigualdad que existe entre el trato que se le da a niños y el trato que se le da a adultos, haciendo la mención de que a los niños se les dice que no saben nada por ser niños y los adultos no saben nada o ya están muy grandes como para saber. Deberíamos de ir hacia un mundo más social, en donde digamos que los derechos humanos son para todos, en donde existan de verdad reformas laborales justas y condiciones dignas de vida. Y bueno, el último tema que analizamos en el curso fue la desigualdad educativa en México.
A pesar de que es un tema que ya conozco, que ya sé, siento que cada que lo mencionan me vuelve a impactar. ¿Por qué? Porque desde que yo recuerdo que era pequeña, en los programas de televisión, principalmente noticias, salían políticos hablando de que querían hacer algo por la educación. Pero en realidad yo nunca he visto mejoras y nunca se ha trabajado en los verdaderos problemas, es decir, en la raíz de los problemas que dirigen la desigualdad educativa en México. Entonces, en la exposición nuestros compañeros nos dicen que la desigualdad es la diferencia, la gran diferencia que existe en el acceso, en la permanencia y en la calidad de la educación que recibe la población. En donde también nos mencionan que aproximadamente el 18% de la población o de los niños no asisten a la escuela. Entonces, en esas cifras es en las que debería de basarse pues todas aquellas leyes que quieren ir hacia la educación o dirigidas hacia una mejor educación. Y bueno, la desigualdad educativa se da también por la baja de oportunidades, por la disminución de la calidad de vida, ocasionada por la pobreza. También mucha de la desigualdad educativa se da por las comunidades indígenas, ya que en esas existe una gran brecha de acceso hacia la educación. También tenemos la brecha digital, en la cual podemos decir que no hay acceso de internet para toda la comunidad, entonces pues no hay una educación de calidad. Otra de las causas de la desigualdad educativa en México es la escolaridad de los padres, ya que la mayoría de nuestros padres no tienen un nivel de licenciatura, sino que la mayoría apenas si terminó la secundaria. Entonces ese podría ser alguno de los temas que afectan a la educación en México. Las consecuencias son el rezago educativo, el abandono escolar, ya que muchos abandonan la escuela por diferentes circunstancias, principalmente económicas. En donde 1 de cada 3 personas que entran a la primaria la logran terminar. O sea, es una cifra, perdón, 1 de cada 3 personas que entran a primaria logran terminar la universidad. Entonces es un tema muy importante, es importante divagarlo, es importante conocerlo, porque pues nos podemos dar cuenta que México no goza de igualdad económica que afecta en la desigualdad educativa. Como conclusión, también nuestros compañeros nos mencionaron diferentes estados de la República que cuentan con mayor desigualdad, en donde destacan Oaxaca, Guerrero, Michoacán, entre otros. Entonces, bueno, estos tres estados me impactan, ya que creo que, pues sí, son comunidades muy marginadas, en donde creo que debería de haber mayor intervención para que se pudiera trabajar con estos y así poder crear una igualdad educativa. Y tal vez el trabajar en este proceso, en este tema, podrá crear que en México exista igualdad educativa, lo cual es un tema que pues es de gran importancia para todos nosotros y sobre todo también para los que estamos integrados en el área de la educación. Para finalizar por completo, ahora sí, con nuestro curso de Educación y Sociedad en América Latina, subimos 2 últimas actividades a la plataforma de Classroom, las cuales fueron una opinión sobre cómo tiene que ser un buen maestro, la cual le hicimos con base a un video de YouTube en donde nosotros dimos nuestra opinión. El video remarcaba mucho que un buen maestro debe de tener vocación por lo que hace y amor por lo que hace para que pueda compartir ese amor hacia quienes enseña. La segunda actividad fue una presentación en PowerPoint o Canva en donde hablamos sobre el papel esencial de los docentes en la ANEM. En esta presentación se expone más que nada que los docentes actualmente están en una constante capacitación en donde deben de tener conciencia de las leyes, reformas y los diferentes cursos de capacitación para la innovación educativa. Esto obviamente basándose en la NEM, que es la Nueva Escuela Mexicana, dirigida hacia la población y hacia la educación pública de México. De mi parte esto sería todo. Gracias y adiós.